Así que lo que tenemos aquí, digamos que tú eres un joven, que te has convertido, digamos que tú decides que vas a servir al Señor, que eso se te hace cada vez más claro. Pero, ¿qué es lo que sucede? Tú vas al campo misionero quizás con alguna cosa de misiones, o quizás tú vas al seminario y se te entrena en todo tipo de estrategias de plantación de iglesias y vas a alguna parte. Bueno, yo alabo al Señor a personas que van. Dios siempre usa y obra con personas imperfectas en situaciones imperfectas y no quiero restarle a eso. Pero si seguimos la escritura, ¿qué es lo que debe pasar? No es necesariamente un problema el ir al seminario, pero eso es lo que yo necesito que veas. En el contexto de la iglesia local, cuando los ancianos empiezan a reconocer que esta persona tiene un llamado en su vida y puede ser que vaya al campo misionero, deben tomar a esa persona como suya propia y no dejarlo así. Yo estaba en un panel una vez con varios líderes y uno de ellos dijo, un representante de seminario, dice, cuando ustedes pasteros dan a sus jóvenes a nosotros, y yo levanté mi mano, nadie se supone que debe darte a sus jóvenes. No. Los ancianos, los pastores no dan a los suyos al seminario. El seminario entra para ayudar a los pastores en el entrenamiento, pero los pastores no delegan eso. Tu llamado es cuidar de ese joven, así sea que esté lejos. Te aseguras que está bajo el cuidado de otra iglesia bautista confesional. Estás en su vida. Mi hijo está yendo al seminario Masters, pero yo no le entregué a mi hijo. Él sigue siendo mi hijo. Siempre será mi muchacho y yo lo voy a llamar todo el tiempo y yo soy responsable por él hasta el fin de los días. ¿Ves eso? Y las iglesias tienen que darse cuenta de eso. Tú no tomas a un ministro y lo arrojas y se lo das a alguien más para ser entrenado, porque lo que sucede es, y no es culpa del seminario, pero los pastores asumen que el seminario están cuidando la piedad del estudiante, aunque el seminario nunca fue llamado a eso, y el seminario asume que la iglesia está cuidando la piedad de ellos y no lo hace. Así que ves, una persona debe ser entrenada, debe estudiar teología, debe estudiar hermenéutica, debe estudiar los idiomas, debe estudiar incluso acerca de misiones y de historia de la iglesia. Pero deben ser cuidados por la iglesia local y sus ancianos. Y deben eventualmente ser probados y ser enviados. Y deben ser cuidados por esa congregación y esos ancianos. Es extremadamente importante que lo entendamos. Extremadamente importante. Ahora, esa es una pregunta. ¿Deberíamos usar el término apóstol en vez de misionero? Bueno, yo me he dado cuenta que algunos de los antiguos bautistas y presbiterianos lo hacían, pero esto es lo que he descubierto. Por ejemplo, yo estaba leyendo John Hill y él usa un lenguaje que algunas veces me asusta acerca del Espíritu Santo. Él habla libremente, tan libremente acerca del Espíritu Santo y puede usar la palabra apóstol. ¿Pero sabes por qué? Porque ellos tenían los problemas que tenemos hoy día. Tenemos que ser tan cuidadosos con nuestro lenguaje, porque puede ser malinterpretado, así que debemos usar la palabra apóstol. No lo creo. Por esas razones. Porque la palabra apóstol está tan identificada con los discípulos de Cristo y su ministerio único que el uso del término va a llevar a malos entendidos y va a llevarte a que siempre expliques. Lo segundo, debemos tomar precaución con el uso del término apóstol para no afirmar de ninguna manera lo que dicen muchos falsos apóstoles que están dañando mucho de la iglesia contemporánea. En tercer lugar, el término misionero es adecuado, pero yo les digo que yo prefiero el término mensajero o emisario de la iglesia.
porque pone de frente la relación bíblica que debe haber entre el misionero y la iglesia o la iglesia que lo está enviando. Ahora, quiero traer otro punto antes de que veamos algunas características de un misionero. Recuerda cómo se define la palabra apóstol en el griego y en el hebreo shalía. Cuando tú hablas, cuando un apóstol de Cristo habla o hablaba, estaban representando a Cristo y a su doctrina y no podían desviarse de eso. Así que cuando los apóstoles de la iglesia, el misionero va y habla, él está hablando en acuerdo con la iglesia que le envía y está representando la iglesia que le envía. ¿Ves eso? No es la idea de que alguien vaya y diga, ok, estoy en una iglesia como medio vieja, con una confesión que nadie entiende, yo voy a ir a empezar una iglesia para los jóvenes. No. Cuando sales bajo la autoridad de los ancianos de la iglesia que te enviaron. Es para replicar la misma doctrina y las mismas prácticas. Llegas a estar de acuerdo con ellos. ¿Ves? Muy, muy importante. Ahora, quiero ir un momento a 2 Corintios, capítulo 8, versículo 16. Ahora, esto tiene que ver con la ofrenda para los santos en Jerusalén, pero hay tantas verdades importantes aquí. Y dice, gracias sea a Dios que puso ese deseo en nosotros y en el corazón de Tito, porque no solamente aceptó lo que le dijimos, sino que ha ido a ustedes de sí mismo. Junto a él hemos enviado al hermano cuya fama se ha divulgado en las iglesias, y no solo esto, sino que ha sido designado por las iglesias como nuestro compañero de viaje en esta obra de gracia, la cual es administrada por nosotros para la gloria del Señor mismo y para manifestar nuestra buena voluntad, teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada, pues nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino también a los ojos de los hombres. Hemos enviado con ellos a nuestro hermano que ha sido probado y es diligente en todas las cosas por su gran confianza con respecto a ustedes. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros o apóstoles de las iglesias y gloria de Cristo. Ahora, en primer lugar, quiero que vea en el versículo 16 y 17 que el misionero tiene un llamado interno de Dios. En el 16 dice, gracias a Dios que pone la misma solicitud, la urgencia, de manera figurativa, el deseo, el anhelo, la voluntad, por ustedes en el corazón de Tito. Dios lo hizo. Sí, es subjetivo, sí lo es, pero Dios lo hizo. Mis hijos, cuando cada vez que entre más crecen, dicen, padre, cuando van creciendo, ¿qué se supone que debe hacer? Bueno, ¿qué quieres hacer? Eso es lo que yo primero les pregunto. ¿Cuál es tu deseo? Yo recuerdo cuando estaba en Perú, ese fue un momento cuando el sendero luminoso, había guerra, había bombas, era horrible, era peligroso, era sucio, era horrible. Pero yo quería estar ahí. Yo quería estar ahí. Y años después, cuando estaba allí, algo que amaba, entregando Biblias en aldeas y predicando en caballos, ahí es donde pertenezco. Y un día crucé el valle y dije, no quiero hacer más esto, voy a ir y a empezar Heartcry. Dios pone el deseo en nuestro corazón. Dios nos da un deseo
Lo he visto en los años, por décadas, un joven, de repente, él está desde alguna granja en una ciudad y todo lo que puede pensar es en Nepal. Es todo lo que puede pensar. ¿Qué está pasando? Dios ha puesto esa solicitud en el corazón. Es sobrenatural, es espiritual, pero es real. Ahora, lo siguiente que quiero que veas, no solamente ese llamado interno de parte de Dios, pero también hay una aceptación voluntaria, porque dice, pues Él no solo aceptó nuestro ruego, sino que siendo de sí muy diligente, hay de ustedes por su propia voluntad. Pablo dice 2 veces, Él fue de su voluntad. Hay un área en Asia donde me he encontrado con personas y algunos de mis amigos también nos hemos encontrado personas de cierto país y tú les dices, eres un misionero aquí. Sí. ¿Y cómo llegaste? Bueno, nuestro pastor nos dijo que necesitábamos venir. Y esa es la única razón por la que están allí, porque el pastor les dijo que había una necesidad y ellos debían ir. Eso no es misiones. Eso es coerción. Eso es coerción. Dios pone el deseo en el corazón. Y la persona debe voluntariamente desear, estar dispuesta a ir. El pastor sí tiene un rol definitivo. Ese es ese rol de afirmar, de probar, pero nunca olvide, es un llamado personal, real. Y es una aceptación voluntaria de ese llamado. Ahora miren el versículo 18. Junto a él hemos enviado al hermano cuya fama en las cosas del evangelio se ha divulgado por todas las iglesias. La notoriedad en su conocimiento del evangelio. Yo estaba en una conferencia de misiones hace muchos años. Eso es lo que me hizo decidir no regresar. Yo vi a este predicador tras predicador, pastor, se levantaban allí y simplemente rogando y animando a jóvenes de 18 años a ir al campo misionero. Y venían a mí luego del sermón y yo decía, no vayas al campo. No vayas al campo misionero. Y ellos decían, pero ¿por qué el mundo está muriendo? Y yo decía, bueno, propiciación. ¿Qué? Define por mí qué significa propiciación. Expiación sustitutiva. Define eso para mí. Explícame cuál es el proceso de la disciplina en la iglesia, como lo enseñó el Señor y los apóstoles. Dime los requisitos de un pastor. ¿Cuáles son las responsabilidades bíblicas de un anciano, de un pastor? Y les decía, jóvenes, no estoy tratando de herirles. Quiero que vayas al campo. Y que más de ustedes vayan al campo misionero. Pero no de esta manera. No de esta manera. Es ser escogido para las misiones. No es un derecho, es un privilegio. Es un llamado y un privilegio. Así que vemos aquí notoriedad en el evangelio y luego mira el versículo 22. Con ellos hemos enviado a nuestro hermano, de quien hemos comprobado con frecuencia que fue diligente en muchas cosas. La misma palabra griega que habíamos encontrado anteriormente para cuando se probaba a los diáconos en el capítulo 3 de Timoteo. Probado. La palabra que se usaba era para probar metales, para ver su pureza. El probar a un hombre para ver si era irreprensible y con los requisitos no negociables que Pablo presenta. Luego en el versículo 19, ve el versículo 19. Y dice, y no solo esto, sino que también ha sido designado por las iglesias. Designado por las iglesias, la palabra literalmente significa como cuando hay una votación para elegir, ordenar. Eran enviados por las iglesias. Las iglesias les aprobaban. Ellos escuchaban el llamado, la necesidad,
Ellos escuchaban. Dios colocaba ese deseo en sus corazones. Deseaban ir e ir voluntariamente. Eran hombres que eran probados. Eran probados, hombres probados. Y luego de ser probados, eran escogidos por las iglesias. Y mira lo que dice, versículo 23. Y por Tito, él es mi compañero y los mensajeros de las iglesias. Ellos habían salido, probados por las iglesias, pero regresemos aún más. Entrenados, nutridos por las iglesias, probados por las iglesias, señalados por las iglesias y representaban las iglesias. Cuando Pablo dice, yo creo que cuando él está hablando acerca de ser un embajador de Cristo, creo que eso aplica a nosotros en una manera limitada. Yo creo que está usando la palabra embajador en el sentido que él usa la palabra apóstol de Cristo. Pero se aplica a nosotros en un sentido, representamos a Cristo y representamos su reino. Pero ¿tienen alguna idea de en cuántos problemas se metería un embajador rebelde? ¿Te puedes imaginar? Él es enviado por un presidente, por un rey. Es un embajador. Y él está siendo informado, él es enviado, el reino lo envía y dice, hey, tú resuelve y haz lo que quieras. No, el rey ya lo tiene todo listo. El embajador está yendo a representar exactamente lo que se le ha dicho. Y esto es tan importante que lo entiendas. Esta relación entre el misionero y la iglesia es íntima. Porque tú envías ese misionero, debe estar cuidando de ellos y amándoles, teniendo compasión por ellos, orando por ellos, apoyándoles. Pero la relación es también oficial. Ese misionero está representando a la iglesia en doctrina, en práctica. Él no está haciendo algo nuevo, aunque algunas cosas se necesiten ajustarse por causa de la cultura, pero en doctrina y práctica no estaba haciendo nada nuevo. Ahora también dice aquí en el versículo 23, Tito, eres mi compañero. Dice en cuanto a los hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Literalmente una gloria de Cristo. Significa que ellos eran acreditados a Cristo o que ellos también reflejaban la gloria del carácter de Cristo. Eran hombres que podían no solo representar la iglesia, pero representaban a Cristo. Eran acreditados a Él, reflejaban a Él. Ahora, quiero finalizar diciendo algunas cosas que creo muy importantes. Una vez más, voy a leer parte de eso. ¿Qué tipo de misioneros deben hacerse? No toda nuestra fuerza misionera, pero la gran mayoría de nuestra fuerza misionera. Creo que la respuesta se encuentra en el libro de Efesios. En el capítulo 4, versículo 11 dice, de algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya hemos visto que los apóstoles y profetas colocaron el fundamento de la iglesia y que esos oficios han cesado. Ahora, habiendo dicho esto, algunos de mis amigos
han dicho, eso es el problema con ustedes. No tienen un ministerio completo, no tienen apóstoles y no tienen profetas. Y digo, sí, sí tenemos. Dice, no, no tienen. No, sí tenemos. Realmente tenemos. Pero hay una diferencia. Los tenemos universalmente. Cada vez que un hombre de Dios de manera correcta expone las escrituras, tenemos nuestros apóstoles y profetas. Tenemos su enseñanza. Y es universal y está siempre allí. E incluso a las 4 de la mañana no puedes dormir. Tenemos apóstoles y profetas. Todo lugar. Así que veamos, evangelistas, pastores y maestros. Yo creo con todo mi corazón que el problema más grande en la iglesia hoy día y el problema más grande en las misiones es que el evangelista, pastores y maestros no representan nuestra fuerza misionera. Hemos llegado a un punto donde cualquiera que va al extranjero a lo que sea, ya sea para pintar un edificio o hacer cualquier cosa, entonces ya es un misionero. No, amigos. Cuando vemos en el libro de los Hechos, los discípulos se multiplicaron cuando la palabra crecía. Cuando vemos aquí en Efesios, ¿qué es lo que vemos en Efesios? Está hablando en Efesios, especialmente en el versículo 12 hasta el 14, está hablando de la edificación de la iglesia. Y nos dice, esto es lo que el Señor ora. Él le pregunta al Señor, ¿cómo oramos? Y Él nos dice cómo orar. Y Él responde la pregunta y la ignoramos luego. Es lo mismo aquí. Las personas están buscando por todo tipo de soluciones pragmáticas a los problemas en el campo misionero. Y el campo misionero es débil, las iglesias son débiles. No hay iglesias en absoluto. Donde quiera que veas la iglesia de Jesucristo inmadura, débil o que no existe, es porque hay ausencia de evangelismo bíblico y de enseñanza. Donde quiera que veas fortalecer la iglesia, necesitas evangelistas, pastores bíblicos. Y la mayoría de nuestra fuerza misionera debe ser evangelistas, pastores y maestros. No es tan complicado. Como decía mi amigo David Miller, no es ciencia de cohetes. Ahí está. Está enfrente de nosotros. ¿Qué necesitamos hacer? Y tú dices, bueno, pero ¿qué hay de ministerios de misericordia y todo este tipo de cosas? Maravilloso, maravilloso. Pero todos los ministerios que van al campo misionero deben tener un propósito único, que al final una vibrante y madura iglesia sea plantada. Ese es el propósito de las misiones. Yo oro que Dios nos dé evangelistas. Yo oro que Dios nos dé pastores. ¿Las iglesias pueden avanzar sin pastores? La respuesta es no, porque Dios dijo que las iglesias necesitan pastores. Los hombres con razón pastoral, con experiencia pastoral, con frecuencia se dice que son el tipo de hombres que no deben ir al campo misionero. Pero son precisamente ellos los que deben ir al campo misionero. No solo evangelistas, pero hombres que de hecho tienen el corazón de un pastor y saben cómo pastorear. Y maestros. ¿Qué tipo de maestros? Bueno, pastores deben ser maestros y deben tener un corazón pastoral, pero son hombres que son dados, que han dados al pastoreo y hay otros que son dados a la enseñanza. Necesitamos maestros y eruditos. Yo sé que a muchos no les gusta esa palabra, pero cada tipo de maestro que puede capacitar a hombres a crecer en su conocimiento de la Escritura
y que hombres y mujeres que crezcan en su conocimiento de la Escritura es lo que necesitamos. Algo que no puedo tolerar y que creo es una manera horrible de mirar a las personas. Algún joven va al lugar que debe estar en el ministerio aquí en los Estados Unidos. Le decimos que debe ir al seminario, que debe aprender los idiomas y sí, todo eso es verdad. Pero un hombre de una tribu primitiva en Papúa Nueva Guinea se convierte y lo vemos a él y a su gente y decimos, bueno, si entienden que Jesús les ama y les reciben en su corazón y recuerdan no cometer inmoralidad e idolatría, es suficiente para ellos. No, eso es patético. Todo hombre, mujer y niño en este planeta es creado a la imagen de Dios y eso significa algo. Y tú necesitas entender, antes que el Evangelio entrar a Europa, estábamos pintando nuestros rostros de azul y peleando entre nosotros, y éramos monstruos y letrados. Lo que cambió nuestra tribu fue el Evangelio de Jesucristo. ¿Y sabe qué es lo que estoy viendo? Que el occidente está volviendo a su origen. Inmoralidad. Mientras veo muchas naciones que nunca han tenido el Evangelio, cada año siendo cada vez más nobles, cada vez más capaces. Hermanos, vamos a los peores lugares del planeta. Si nos quedamos allí lo suficiente y predicamos, las personas van a salir de allí como hijos de Dios, y si continuamos con ellos, ellos serán especímenes magníficos del poder del Evangelio. Pero todo tiene que ver con predicar la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Quiero darles una lección de lo que fue el día de Pentecostés, porque, como digo, a donde voy, las conferencias, si alguien escoge el día de Pentecostés, solo predican en lo que no significa. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que sí significa? Y significa tanto para nosotros hoy. Yo voy a decir con mis antepasados bautistas, y tengo muchos de ellos citados atrás de allá, si no me creen, necesitamos constantemente clamar por más y más manifestaciones de la vida y el poder del Espíritu Santo en nuestras personas y en nuestros ministerios. No voy a permitir que las herejías me roben mi herencia. Nada puede hacerse. No hay vida, no hay poder apartados del Espíritu Santo. Bueno, espero que esto haya sido de ayuda y espero que ustedes avancen. Si han aprendido algo acerca de las misiones y se dan cuenta que alguien que tú conoces está haciendo malas misiones, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿de qué te glorías? Sea amable. Si yo miro atrás todos los errores y cosas malas que yo he hecho como joven y hasta el día de hoy, yo me doy cuenta que hay muchas razones para ser compasivos. Alguien fue a D.L. Moody una vez y le dijo que habían esta gente que estaba haciendo evangelismo y lo estaban haciendo mal, y D.L. Moody debe detenerlos, y Moody les dice, bueno, mira,
Me gusta la manera como ellos lo hacen mejor que la manera en que tú no lo estás haciendo. No se trata de ser correcto, de estar en lo correcto. No solo es ser oidores de la palabra, sino hacedores. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Te oro, Señor, que uses tu palabra y la vida de tu pueblo por tu buen espíritu, Señor. Ayúdanos. Danos de tu poder en el nombre de Jesús. Amén.